Muy buenos días, mi nombre es Alexander Reyes y en el siguiente podcast estaremos tratando lo que es la computadora. Entre los puntos que estaremos tocando sobre la computadora estaremos haciendo una breve reseña sobre los orígenes y la historia de la computadora, hablando sobre algunos computadores que se han desarrollado con el paso de los años, los componentes de la computadora, entre otros. Podemos decir en formas básicas que la computadora tiene su origen en dispositivos que permiten realizar cálculos de forma mecánica como el ábaco y la pascalina. Charles Babbage inventa en 1982 la llamada máquina diferencial y posteriormente diseña la máquina analítica, cuyos elementos como la memoria, el flujo de entrada y el procesador influyeron en posteriores computadoras más avanzadas. La Mark I, basada en dispositivos electromagnéticos, propuso también un hito en este campo, porque durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron grandes avances en el desarrollo de las computadoras, llegando a un público masivo y con la capacidad de realizar múltiples operaciones. Con el pasar de los años han venido desarrollando diferentes tipos de computadora, de los cuales estaremos hablando a continuación. La computadora de escritorio. Esta computadora es un tipo de computadora personal que por sus dimensiones y características se utilizan en una ubicación fija, habitualmente sobre una mesa de trabajo que sería para uso doméstico o laboral. También existió lo que fue la computadora cuántica. Esta computadora tenía un sistema de circuitos cuánticos que era capaz de realizar cálculos complejos y que actúa en un espacio de estados. Se basa en una secuencia de transformaciones unitarias o compuertas cuánticas y una de meditación. Utiliza el bit cuántico como unidad de información cuántica. Este tipo de computadoras puede realizar cálculos de forma rápida en comparación con los computadores habituales. La computadora personal es una microcomputadora que permite ser utilizada por un único usuario de forma simultánea o varios, dependiendo del sistema operativo. Este concepto procede del inglés personal computer o PC, y de forma habitual se suele hablar de la computadora personal o PC para referirnos a los ordenadores comercializados a los usuarios y que funcionan con un sistema operativo Windows Microsoft. Ya que hemos hablado y hemos hecho una breve historia sobre el origen de la computadora, vamos a explicar ahora qué es una computadora en sí y tener una base de dónde vamos a partir. La computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Los elementos que componen una computadora son la memoria RAM y la memoria ROM, la tarjeta madre, el procesador, los microprocesadores o CPU, compuesta a su vez por la unidad de control y la unidad aritmética lógica, y los dispositivos de entrada y salida. Estos dispositivos de entrada y salida son auxiliares o periféricos y son variados. Algunos de ellos son el disco duro, el monitor, el ratón, el teclado, la impresora o los altavoces. Para continuar con este tema, vamos a mencionar sobre la memoria RAM. ¿Y qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Es donde se almacenan programas y datos. Las siglas de RAM, RAM, significan Random Access Memory, que vienen traducidos del inglés y significa memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es conocida como una memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, se pierde la información. La memoria RAM puede ser reescrita y leída a sí mismo constantemente. Los módulos de RAM conocidos como memoria RAM son integrantes del hardware, que contiene circuitos integrados y que se unen al circuito impreso. Existen dos tipos de memoria RAM: la DRAM, DRAM, y la RAM estática. Ambas utilizan diferentes tecnologías para almacenar los datos. La RAM dinámica necesita ser refrescada 100 veces por segundo, mientras que la RAM estática no necesita ser refrescada con tanta frecuencia.
lo que la hace más rápida pero también más cara que la memoria RAM dinámica. Y ahora hablaremos sobre su compañera, la memoria ROM. Y decimos que la memoria ROM es el medio de almacenamiento de programas o datos que permite el buen funcionamiento de los ordenadores o dispositivos electrónicos a través de la lectura de la información, sin que pueda ser destruida o reprogramable. El significado de la memoria ROM es Reading Only Memory, que significa memoria de solo lectura. La memoria RAM es conocida como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. La memoria RAM se encuentra instalada dentro de la memoria madre, lugar donde se encuentra la información básica del equipo. Y le decíamos sobre la memoria RAM que la memoria RAM sirve para almacenar y mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa en el ordenador, ya que la información que necesita dicho programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM. De esta manera, al ejecutar el programa, se traslada al procesador todas las instrucciones que necesitan ser ejecutadas, realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario. Ahora pasaremos con lo que es el sistema operativo. Un sistema operativo es el software responsable de gestionar y coordinar el funcionamiento básico de diversas aplicaciones, hardware y demás recursos utilizados por el usuario de un ordenador. De allí es que se destaca su importancia. El sistema operativo se encarga de realizar importantes y diferentes tareas como transmitir información entre los programas de aplicación, controlar el funcionamiento de los dispositivos periféricos, impresoras, teclado, etc., y evitar problemas de seguridad en los ciertos programas, entre otros. Uno de los propósitos del sistema operativo es gestionar el núcleo intermediario. Consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso al hardware, hecho que alivia a los programadores de aplicaciones de tener que tratar con estos detalles. La mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar llevan incorporado un sistema operativo. Estos son los teléfonos móviles, los reproductores de DVD, computadoras, enrutadores, entre otros, en cuyo caso son manejados mediante una interfaz gráfica de usuario, un gestor de ventana o un entorno de escritorio. Si es un celular, mediante una consola o control remoto. Si es un DVD, mediante una línea de comandos o navegador web. El sistema operativo de escritorio dominante es el Microsoft Windows, con una cuota del mercado alrededor de 75.88%. El MacOS de Apple Inc. ocupa el segundo lugar con un 13.23%, y las variedades de alrededor del 75%. GNU Linux están colectivamente en el tercer lugar con el 1.57%. Ahora les estaremos compartiendo sobre lo que es el hardware. ¿Y qué es el hardware? El hardware es la parte física de un computador o sistema informático. Está formado por los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos y mecánicos, tales como los circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. Este término proviene del inglés, que significa partes duras, y su uso se ha adaptado en el idioma español, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que componen un equipo de computadora. Algunos hardware que podemos mencionar serían el CPU, el mouse, el teclado, bocinas, pantalla, entre otros. Y también está lo que es el software. El software es un término informático que hace referencia a un programa o conjuntos de programas de cómputos o de datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible de un sistema computacional. Software es un término procedente del inglés que es aceptado por la Real Academia y que no posee una traducción que se ajuste al español.
Hay unos cuantos tipos de software entre los que podemos destacar que están de forma genérica y se pueden distinguir de varios tipos de software en función del uso y utilidad. Tenemos lo que es el software de sistema. Es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Suele confundirse con el sistema operativo, pero va más allá, ya que también incluye las herramientas de optimización, los controles de dispositivos y los servidores, entre otros componentes. Y también está el software de programación. Son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuevos software. Y es por esta razón que no suelen ser utilizados por el usuario final, sino por los programadores. Y hay que mencionar lo que son los más importantes. Y espero haber sido comprendido en todo lo que compartimos en esta clase y que podamos habernos llevado un gran conocimiento sobre lo que es la computadora, su origen y algunos de los componentes que la conforman. Hasta aquí mi presentación. Mi nombre es Alexander Reyes y es cuanto.